Hola, bien, por parte de historia, nuestro tema del segundo parcial inicia con lo que fue la Edad Media, una época increíblemente genial. Sí, es que era rico, obviamente, si no, pues fue una época increíblemente pésima. Ya estaremos viendo posteriormente cuál fue la organización social de los pueblos en la Edad Media, pero bueno. A grandes rasgos veremos cuestiones relacionadas a ello. Por ejemplo, en qué época de la historia se sitúa lo que es la Edad Media? Eh, Situamos principalmente la Edad Media en el periodo histórico comprendido entre el siglo XV, el siglo V y el siglo XV. Para ser más exactos, es en el año del 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, por ahí del año de 1453 más o menos. Para ser más exactos o para que sepas más o menos de qué época estamos hablando, tengo aquí una imagen representativa. Aquí está. ¿Sale? Nosotros ya vimos lo relacionado a esto. Vimos lo que es la prehistoria, la edad antigua, con la civilización, la prehistoria, con lo que fueron los primeros hombres, las poblaciones, etcétera, cómo empezaron a organizarse. Luego la edad antigua con las diversas civilizaciones, Atenas, Grecia, Roma y todas ellas. Después, hasta acá, está lo que es antes de Jesús y después del año cero empieza lo que es después de Cristo, ¿sale? Poquito después de que inicia la época de Edad de Cristo, les mencionaba hace rato que fue del año 476 al año de 1453. Si se dan cuenta, un poquito después se da lo que es el descubrimiento de América y en el año de 1492. Pero bueno, esa es otra historia que estaremos viendo más adelante. Para fines prácticos, nosotros nos estamos ubicando justo aquí, ¿sale? Eso es lo que comprende la famosa Edad Media, una época muy interesante para lo que fue la historia, ¿sale? Por la forma en la que las personas se organizaban para llevar a cabo los fines que se requerían en los altos mandos. Bien, continuando, ya vimos esto. La Edad Media, sí, como dice acá, se considera lo que es un periodo oscuro, pero más adelante esta concepción se va desvaneciendo en razón a que se dieron grandes avances muy interesantes en esta época. Hubo mucha guerra, mucha violencia, hubo un sistema feudal que ya estaremos platicando más adelante. Se estableció también muchas enfermedades. Una de las mayores pandemias que ha tenido epidemias que ha tenido la humanidad se dio en esta época con la famosa peste negra o peste bubónica. Eh, pero también fue una época de grandes avances que igual estaremos checando. ¿Vale? El inicio ya lo vimos en el año 476 y termina en 1453. Las características principales de la Edad Media se dan, primero, la agricultura. La tierra era una de las principales fuentes de riqueza de la Edad Media. La mayoría de los reinos, porque estaban divididos en reinos, la mayoría de ellos se dedicaba a este tipo de situaciones, a sembrar lo más que podían. Y esto lo hacían a través del señor feudal, como les mencioné hace rato. ¿Cómo funcionaba el señor feudal? Resulta, creo que les había platicado también de esto, que era una persona, ¿qué rayos? Era una persona que no funciona mi touch. Ahí está. Tenía una gran extensión de tierra, así súper enorme. Entonces tenía más personas trabajando para él. Lógicamente las personas eran esclavos o personas de muy bajos recursos, entonces podían explotarlos por unas simples eh, granos de diferentes elementos que ellos mismos habían sembrado. ¿Vale? Estaban supeditados a lo que era el castigo y la fuerza física. Eh, Prácticamente eran esclavos del señor feudal. El señor feudal le reportaba a lo que era, obviamente, al rey.
¿sale? Entonces, así es como funcionaban los señores feudales. Lógicamente eran grandes, grandísimas extensiones de tierra. Si pudiésemos visualizarlo, estaba el castillo y una extensión enorme, 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 enorme detrás del castillo, que era donde se obtenían las riquezas. Obviamente ellos apenas si tenían para comer, pero eh, en el castillo se daban un festín increíblemente genial. Por eso te digo, si eras rico, era súper genial esa época, pero si no, entonces era una vida muy dura y muy difícil, dadas las condiciones que se tenían: pobreza, enfermedades, hambre, falta de educación, suciedad. De hecho, en esa época no existían los baños, entonces imagínense, todos los desperdicios o la mayoría de los desperdicios de las personas estaban en las calles, usualmente. No había un sistema de drenaje y era muy feo. Así que mejor continuemos. Empezamos hablando de la agricultura y terminamos hablando de los baños. Pero bueno, aunque era una agricultura un tanto simple, daba muy buenos frutos. De las cuestiones de los que le mencionaba hace rato, el feudalismo, que era los señores feudales, que son los que están mencionados aquí. ¿Sí? Los grandes señores feudales eran quienes tenían unas grandes extensiones de tierra llamados feudos, y eso los ponían a trabajar a los campesinos. Lógicamente sus formas de vida de los campesinos eran muy precarias. La desigualdad social era demasiado marcada, muchísimo, tanto que les mencionaba hace rato, en el reino podían darse un festín hoy en la noche y en el pueblo la gente no tenía que comer o estaba mendigando las obras que quedaba del reino. Entonces era una disparidad súper, súper enorme. En la parte de arriba, y esto ya lo estaremos viendo en un dibujito más adelante, en la parte de arriba se encontraba lo que era la nobleza, lógicamente el clero, que es la iglesia prácticamente. Recordemos que en esa época eran muy, muy creyentes, que cualquier persona que no compartía sus ideas, pues nada, terminaba chamuscado en, en la hoguera o decapitado o con las extremidades desmembradas, etcétera. Una cosa terrible en esa época. Pero bueno, eh, ese es en relación a la desigualdad social. Luego, la fragmentación del poder. Existían diferentes reinos y cada reino tenía su propio rey, sus guerreros, sus nobles, etcétera. Y por eso esa clase era muy poderosa, dado que los reinos necesitaban, usualmente estaban en conflictos entre ellos. Entonces los nobles y los guerreros eran muy indispensables para en esa época. Y los propios monarcas eran los que los ponían al mando, pero aún así tenían una grandísima, grandísima capacidad de poder los nobles y los guerreros. En la cuestión de las guerras continuas, los que les mencionaba hace rato, eran como guerras entre reinos. Ah, pues yo quiero esta parte de tu tierra, voy y te ataco. Ah, pues yo quiero esta, voy y te ataco, y así sucesivamente. Habían unas invasiones increíblemente geniales. Muchísimas personas matándose entre sí. Inclusive cuando empezaba una guerra, la gente se refugiaba en el castillo. Obviamente no adentro, porque la forma o cómo estaban realizados los castillos eran muy específicas. Por ejemplo, creo que tengo esta imagen. Sí. Esta es la forma en la que estaban los castillos. Entonces, había una torre de vigilancia que es la que tenemos acá, en esta parte. Se tenían varios elementos. Eh, por ejemplo, aquí se congregaban lo que era en el patio de armas, se congregaban lo que eran los guerreros, en dado caso de que viniese una invasión por alguno de los costados. Los bordes o la muralla que protegía al castillo era muy resistente, tanto es así que hay muchísimos castillos actualmente que siguen en pie y en muy buenas condiciones. Inclusive hay algunos famosos que los rentan o se los venden
para vivir ahí. Obviamente tienen un valor exagerado, pero eran de un material muy, muy resistente, por lo mismo que se la pasaban en guerra entre ellos. Usualmente estaban eh, hechos en acantilados o en lugares de difícil acceso, en donde solamente había un acceso y ese acceso estaba muy bien protegido, ¿sale? Se dan cuenta, aquí hay un río, entonces de este lado no se puede pasar, aquí hay un acantilado y la única forma es de este lado, pero aquí está lo que es la torre de, de vigilancia, también de homenaje, y la entrada principal es por acá, ¿sale? La gente vivía aquí. Cuando empezaban lo que eran las guerras, la gente se metía a lo que eran los castillos y también había más construcciones comerciales o más cosas comerciales fuera del castillo. Pero en dado caso de alguna guerra, todos entraban y se refugiaban en lo que era el castillo, ¿sale? Obviamente hay castillos mucho más grandes que este. El rey vivía en uno de los cuartos principales, por decirlo así, y es ahí donde tomaba sus fiestas y todo ese rollo, ¿sale? Pero bueno, regresando a nuestra presentación, guerras continuas es otra característica. El teocentrismo. Teos proviene del griego Dios, es decir, todo se basaba en Dios. ¿Quién creó las cosas? Dios. ¿Quién hace que respiremos? Dios. ¿Quién mueve las estrellas del cielo? Dios. ¿Quién mueve los planetas? Dios. Todo era Dios, ¿sale? Y por lo tanto se tenía tanto temor como amor, por decirlo de alguna manera, a esas deidades. Era el Dios bíblico, el Dios católico, que era la religión que se tenía en esa época, ¿sale? Todo estaba basado en Dios y la Biblia. Si a alguna persona se le ocurría por pura casualidad decir que la Biblia estaba mal o que sus investigaciones dieron que la Biblia no era lo que dice, terminaba también chamuscado o en algún calabozo encerrado por el resto de su vida, ¿sale? Personajes que pasaron por esta situación, Galileo Galilei y algunos otros astrónomos que se dedicaron a la ciencia, pero la ciencia en esa época no compaginaba mucho con lo que decía la Biblia, ¿sale? Así que el teocentrismo es otra de las características fundamentales de la Edad Media. La actividad cultural era muy acotada, es decir, era muy restringida, solamente se le daba acceso a la educación y a estas cuestiones, a las cuestiones culturales, los reyes y a las personas de muy altos recursos. Pero pues de ahí en fuera el pueblo vivía ignorante. La construcción de castillos fortificados, los que les mencionaba antes, se da principalmente en estos años 1000 y 1500. La mayoría de las ciudades europeas tienen un castillo emblemático para ellos. Se utilizaba principalmente para defensa, pero también para cuestiones de ataque, ¿sale? Les permitía a los señores feudales controlar sus posesiones ante cualquier amenaza. Esto no es importante. Aquí está, la pirámide de la sociedad medieval. Tenemos lo que está en color verde, que son los grupos no privilegiados, y los grupos privilegiados que están de color café. Los grupos no privilegiados tenemos aquí los marginados. Ellos eran los que de plano estaban bien amolados, ¿sale? También en este mismo concepto están los estratos más pobres, siervos, jornaleros, campesinos, asalariados de oficios pobres. Más arriba tenemos a algunos campesinos, pero ya con ciertas características, o sea, no tanto como los de acá, estos son como los ayudantes de los de aquí arriba. Estos son los ayudantes de los de que están aquí arriba, ¿sale? Y eran personas que trabajaban por su cuenta, no dependían o no estaban a merced de lo que les ordenase el señor feudal. Luego tenemos en el grupo medio aquí lo que son los artesanos, comerciantes, pero ya eran con un puesto un poco más alto, es decir, más ricos. ¿Se dan cuenta? Están muy ligados a lo que era la nobleza media. Los caballeros y el patriarcado. Ellos son los caballeros. En diferentes épocas se va modificando lo que son su vestimenta,
sus armas, etcétera, dependiendo las nuevas aleaciones metálicas que hayan elaborado, ¿vale? Y para hacer materiales más resistentes para la guerra. Luego tenemos a lo que es a la alta nobleza y al clero, y por último a la realeza o al rey. Obviamente en esta parte está lo que es su esposa, la reina, sus hijos, etcétera. ¿Sale? Entonces, pobre de los de aquí, genial los de aquí arriba. Los avances más importantes en la Edad Media. Tenemos avances en medicina y para no hacerles el cuento largo, porque esto es muy complicado, bueno, muy tedioso, porque hasta yo lo vi y dije que flojera, les resumiré. Los más importantes son los hospitales, farmacias, las gafas, se inventaron las gafas en esa época, imagínate, por ahí del año de 1352, ya se da como la representación de la primera persona usando gafas. El avance de la oftalmología, que es la ciencia que se encarga de la vista, se empieza a utilizar lo que es la sanitización de las heridas, es decir, antes te cortabas y pues así te curabas bien y si no también. No obstante, después se dieron cuenta de que la mayoría de las personas que terminaban de una operación era probable que murieran porque no tenían ese cuidado. ¿Sí? Pero después se da estas cuestiones y empiezan a a realizar la limpieza de las heridas y un gran número de personas lograron salvarse y evitar infecciones por estas circunstancias. Se da también lo que fue la cesárea, es decir, una vez que la madre había muerto y no había posibilidades de que el feto sobreviviera, se realizó lo que es la cesárea para que el producto naciera, aunque la madre ya no estuviese viva, ¿sale? O inclusive se dieron la situación en la que una mujer tuvo más de 5 hijos, entonces fue muy eh, difícil el parto por parto natural y le tuvieron que realizar la cesárea. Y esto fueron una de las primeras situaciones que se tienen en relación a la cesárea. Se inventa, bueno, no se inventa, sino se tiene que acatar lo que es la cuarentena, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, y les mencionaba hace rato, la cuarentena se da principalmente por lo que fue la peste bubónica y algunas otras situaciones originadas. Se dice que la primer cuarentena o el primer indicio de cuarentena que se tiene es cuando en Croacia, bueno, lo que es actualmente Croacia, las personas tenían que esperarse en el puerto si llegaban a otro lado. Imagina, yo soy de Croacia y llego a España, por ejemplo. Entonces tenía que permanecer en el barco 30 días para que así, si tuviese alguna enfermedad, pues se desarrollara en esos 30 días. Y si no pasaba nada, pues ya podía desembarcar normalmente. Y se dio principalmente por eso, porque la mayoría de las enfermedades tardaban un poco en manifestarse. Entonces tomaron esos mandatos o acataron esos mandatos para tratar de combatir diversas plagas y que las enfermedades no se propagaran en la, de lugar en lugar. Eh, Les mencionaba de la peste bubónica que se da porque la Iglesia Católica dijo que los gatos eran del diablo, le mataban a los gatos, salieron las ratas de las alcantarillas, los contagiaron de peste negra y se enfermaron muchísimas personas. Dice que alrededor del 40-50% de la población europea murió por esta causa. Pero bueno, ¿quién los manda a andar matando gatos? Eh, y también dentro de las cuestiones de, de la ciencia, se dio lo que es la anatomía y la disección de personas. Anteriormente era castigado este tipo de situaciones, pero después se pusieron un poco más blanditos en este tipo de situaciones y permitieron que las personas, que se hicieran estudios en las personas ya fallecidas para ver qué onda, qué había allá adentro. Eh, y pues ya, en las cuestiones de los avances tecnológicos, se da principalmente en las cuestiones de la navegación, la imprenta, que esto acrecentó más el conocimiento, dado que muy pocas personas tenían acceso a los libros. Entonces ya cuando se da la imprenta mecánica, es como de libros para todos. Y también la invención de la brújula y el astrabá. ¿Y dónde está? Aquí, la imprenta mecánica, es que les mencionaba hace rato,
Y se me perdió aquí el otro nombrecito. ¿Dónde está? Aquí está, el astrolabio. El astrolabio era un aparato como la brújula, pero este no medía, bueno, este no medía el norte, sur y todo eso, sino medía la distancia eh, que había entre los astros y así poder guiarse a través del mar. Fue un invento muy revolucionario para su época porque los marineros ya no tenían tanto chance de perderse. Y en cuestión de educación, prácticamente la enseñanza estaba eh, reservada para las personas del triangulito de hace rato, las partes de arriba. Se enseñaba principalmente gramática, retórica, dialéctica, es decir, hablar de manera coherente y centrada ante el público. En cuestiones científicas, aritmética, geometría, astronomía y música, obviamente de lo que se sabía en esa época. Y se empezaron a instaurar y restaurar lo que eran las escuelas. Y pues en cuestión de literatura, ustedes me van a investigar cuáles son los libros más representativos que se originaron en la Edad Media. ¿Vale? Y ese será su trabajo para el día de hoy. Ya en la próxima clase estaremos hablando de cómo cae la Edad Media y cómo renace Europa en relación al conocimiento. También fue una época muy interesante. ¿Sale? Nos vemos por WhatsApp. Así que me envían su trabajo, ¿sale?